por sus misericordias, por sus maravillas, por su fidelidad y por su grande amor. Bendito Dios Todopoderoso, amado Padre Celestial, Dios eterno, majestuoso, maravilloso, soberano. En esta hora, bendito Señor Jesús, estamos, Señor, delante de tu presencia aquí reunidos, Señor, con el motivo, Señor, de adorar y exaltar tu nombre, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que te hagas presente, Señor, en esta reunión, Señor, aún virtual, Señor, pero sabes que el motivo, Señor, de nuestra reunión eres tú, Señor, conocerte más, alabarte y bendecir tu nombre, conocer más de tu palabra, Señor, de lo que tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Padre, en esta hora nos ponemos a cuentas delante de ti antes que todo, Señor. Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, todas nuestras faltas que hemos cometido y que seguimos a veces cometiendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente, Señor, caminar en santidad, Señor, a que estemos apartados de todo mal camino, Señor, y que estemos enamorados de ti cada día más, Señor, que busquemos tu rostro día con día, Señor, para poder tener, Señor, esa vida, Señor, en santidad y en amor delante de tu presencia, Padre. Señor, en esta hora te damos las gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de estar vivos, Señor, y poder reunirnos, Señor, para alabarte y exaltarte, Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos que la presencia hermosa de tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Señor. Nos instruyas, Señor, nos ministres, Padre, nos guíes, Señor, y que contemos con ese privilegio, con esa bendición maravillosa de tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por aquellos que todavía no se han podido conectar, Señor. Te pedimos que les bendiga, Señor, en donde quiera que estén, en su trabajo, Señor, en su casa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y guarde, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Señor, en esta hora, Padre, agradecemos, Señor, todas las bendiciones recibidas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, nos has dado salud, nos da, Señor, un hogar, Señor, en el cual refugiarnos, Señor, del frío, del calor, Señor, de la lluvia, Señor. Nos da, Señor, el alimento del día con día, Señor. Todo el sustento que necesitamos proviene de ti, Señor, y por eso es que alabamos también tu nombre, Señor, por lo que eres en nuestra vida, Señor. Eres nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Gracias, bendito Dios, por ese sacrificio hermoso y maravilloso, Señor, que tú realizaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por haber resucitado de entre los muertos, Señor, para darnos así la victoria, Señor, y vida eterna, Señor, en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Padre, te pedimos, Señor, enormemente que nos ayudes, Señor, a que cada día nos puedas dar sabiduría de lo alto. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría pídala a Dios. Y en esta hora, Señor, también clamamos, Señor, por sabiduría de lo alto en nuestras vidas, Señor. Danos ese entendimiento que necesitamos, Padre, de tu palabra, Señor, para que nosotros podamos crecer y ser edificados, Señor, a través de ella, Señor. Padre bendito, necesitamos, Señor, ese entendimiento, Señor. Reconocemos que la sabiduría humana, Señor, es vana, Señor, mas la que proviene de ti, Señor, esa realmente edifica, Señor, y da sabiduría realmente plena, Señor, y de lo alto, Señor, al ser humano. Ayúdanos, Señor, a tener esa sabiduría para que no carezcamos de conocimiento, Señor, y no podamos ser engañados, Señor, sino al contrario, podamos discernir, Señor, lo bueno de lo malo, Señor, y podamos así, Señor, estar cuidando, Señor, de nuestra salvación con temor y temblor, Padre. Gracias por todo lo que eres, Señor, para nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu fidelidad, Señor. Ponemos en esta hora en tus manos, Señor, la vida, Señor, también de nuestros familiares, Padre, que están apartados de ti, que no quieren buscar tu rostro, Señor. Tú eres el único que puedes obrar, Señor, en sus vidas. Tú eres el único que puede, Señor, producir, Señor, un arrepentimiento, Señor, en su corazón. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de ellos. Sabemos que estás pronto a venir por tu iglesia, Padre, y queremos también que sean parte, Señor, de ese arrebatamiento de la iglesia, Señor, y puedan estar eternamente contigo, Señor. Padre, asimismo te pedimos, Señor, que pongas en el ser humano, Señor, un corazón arrepentido, Señor.
que dejen de ser insensibles, Señor, y de oídos sordos a tu voz y a tu palabra, Señor. Señor, vemos que a pesar de la situación y a pesar de la pandemia, Señor, vemos tanta rebeldía en contra tuya, en contra de tus leyes, en contra de tus mandamientos, Señor, en contra incluso de tu persona, Padre. Vemos, Señor, que hay mucha insensibilidad, incredulidad, Padre. La gente ya no cree, la gente ya no tiene temor, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas en sus corazones temor a Jehová, Señor, en el nombre de Jesús, porque vemos, Señor, que esto, Señor, todavía no acaba. Estamos regresando, Señor, como a la segunda ola, Señor, las mismas cifras, Señor, y aún así, Señor, no se está teniendo temor a Jehová, Padre. Señor, ayúdanos, Señor, a nosotros también poder compartir la palabra, Señor, con los que la necesitan o con los que tú nos pongas, Señor, en ese momento para hacerlo, Señor, con poder y autoridad en el nombre de Jesús, Señor. Y aquí estamos, Señor. Estamos, Señor, para hacer lo que tú nos digas, Señor, en el momento que tú nos digas, Señor, porque la iglesia está para obedecerte a ti, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora te pedimos, Señor, que recibas nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, porque también, Señor, tú eres digno de recibir toda alabanza, toda gloria, todo honor, todo loor, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Adelante, Héctor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, el todopoderoso reina. Nueva York levanta su mejor grito de júbilo. Gloria cubre los cielos, dígalo conmigo, y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad invencible. Levante sus manos. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Las palmas aquí. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, mi rey, pronto vendrá. Levante su voz y dígalo fuerte. Mi Dios vive, venció la muerte, vivo está, mi rey, pronto vendrá.
aleluya. Y Él nos bautizará con su Espíritu Santo y fuego. Santo. Quisiera vivir todo el tiempo así. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando mi Señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Gracias, Señor. Díselo conmigo. Hay momentos que, aleluya, deberían terminar. Esos momentos que no queremos salir de su presencia. Tienen que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te adoro, Santo. Se acaban las palabras, no hay nada que decir cuando tú estás. Solo me queda mi alma para cantar. Aleluya. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo. Deja la presencia de Dios llenar su casa ahora. Levante sus manos en la dirección de su casa. El Espíritu Santo llena de familia, llena. Pero mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. No hay otro lugar, no hay otro lugar. Aquí. Hay mucha gente aquí, Señor, pero ahora estamos tú y yo, dice el Señor. Tú y yo. Tu presencia gloriosa y todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el universo, aquel que controla todo, aquel que es el Rey poderoso y no hay nadie que pueda contra él. Y yo, su hijito, aquí, chiquito, dependo de amor. Mi Padre es todo que tengo y no hay otro lugar donde yo
en ti, aquí, en el lugar de tu abrazo. En Colosenses 2, versículos 9 y 10, Pablo dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que en Él somos llevados a la plenitud. En Él cabeza de todo principado y toda autoridad. Y estamos sentados con el mismo Jesucristo a la diestra del Padre, coronados de autoridad por causa de Cristo. Levante sus manos. Alguien aquí puede levantar sus brazos, sus dos brazos hacia arriba y alabar al Señor. ¿Sabes? Fiona, vamos aquí generar un ambiente de alabanza al nombre de aquel que puede todas las cosas. Ven conmigo, Fiona, vamos juntos. Aleluya. 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Abrázame, Señor. Abrázame, Señor. Abrázame. Te doy mi mano, Señor, como buen padre te sigo. Pero tú no solamente quieres agarrar mi mano, quieres todo, quieres todo. Abrázame, 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 Padre. Es un momento de hablar. Una promesa de corazón. Y aún así, levantar un altar. Caminando por la tierra, en el medio de la promesa, ver el imposible todos los días. Y aún así, levantar un altar. En medio a lo que dice la gente, a las dudas, a su vejez, el cansancio, seguir caminando, ver la promesa de lejos, saber que es imposible y aún así levantar un altar de adoración a Dios, porque ese hombre reconocido, donde hay la presencia, hay cumplimiento de promesas. Donde hay la presencia, hay luz. Donde hay la presencia, hay vida. Donde hay la presencia, hay victoria. Donde hay la presencia, hay profesión. Donde hay la presencia, hay puertas abiertas. Donde hay la presencia, el imposible no existe. Porque donde Dios está, todo es posible. Levanta un altar en esa tarde. Levanta sus manos. Yo no sé cuál es el dolor que tú sientes adelante de la promesa y lo que tú estás viviendo. Yo quiero decirte algo. El Dios de la promesa desea estar contigo y que la presencia se manifieste. Porque donde hay la presencia del Espíritu Santo, hay todo. Y ese es el momento. Levanta sus brazos, Lego. Queremos tu presencia, Espíritu Santo. No sabemos vivir sin su presencia, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, Señor. Ese es nuestro momento.
Levantamos un altar, aún en el medio imposible. Hay momentos que deberían terminar. Hay segundos que tienen que ser eternidad. Cuando el Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón. Levante sus manos y dice, solo me queda ahora levantamos un altar de adoración a ti aquí, Señor. Solo tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando el Espíritu, Señor, si toca con el mío y mi corazón estalla. Levanta sus brazos y canta fuerte, Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda el alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Santo Dios, solo estamos tú y yo. Es el lugar más precioso, Señor. Y solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda el alma para cantar. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, y solo estamos tú y yo. Y solo estamos tú y yo, solo la iglesia, dale la iglesia, la iglesia. Te amo y solo estamos. Hermanos, ¿quién nos hace favor de hacer una oración para la palabra que tiene el día de hoy el Señor para nosotros? ¿Quién nos hace ese favor?
Yo, Dani. Adelante, Héctor, porfa. Señor, gracias, Padre, en esta mañana, Dios, te bendecimos, Padre, por el tiempo, Padre, que nos das de poderte cantar, de poder alabarte. Te agradecemos, Padre, porque tu presencia está con nosotros, porque aún, Señor, en esta manera de juntarnos, de reunirnos, tú estás, Señor, con cada uno de nosotros, con cada familia, Señor, que se encuentra conectada, que se encuentra unida, aún con todos los millones, Padre, de hermanos que están en este momento también cantándote, que están alabándote. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste hoy de la vida, la oportunidad que nos diste hoy de levantarnos y de poder cantarte, de poder bendecirte, Señor. Ahora en este momento, dispón nuestros corazones, Padre, para poder escuchar tu palabra, para poder abrir nuestras mentes, nuestros entendimientos, y que tú nos hables, Padre, a nuestros espíritus, a nuestras almas, Padre, y que lo podamos, Señor, llevar a cabo, Señor, que nos pueda servir para la vida misma, Señor, para todos los días, Señor, para lo que vivimos todos los días, Padre, podamos conocerte cada día más, Señor. Prepara nuestras vidas, escucha cada corazón, a cada persona, Padre, y aún, Señor, si el día de hoy hay personas nuevas que te están escuchando, te pido que tú hables a esos corazones, Padre, y les digas lo que tienen que escuchar de parte de ti, Señor. Te damos muchas gracias, te bendecimos y nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén, amén. Gracias, Héctor. Pues bueno, vamos a ver este tema, hermanos. Vamos a comenzar. Yo creo vamos a tener una pequeña serie de esta situación acerca del orden de Dios en la congregación. El orden de Dios en la congregación. Actualmente sigue habiendo muchas dudas por el orden que muchas veces está implícito en la palabra de Dios. Sigue habiendo dudas, veo algunos que no saben, no están seguros si realmente, en este caso que vamos a hablar un poco acerca del pastorado, la mujer puede ser pastora. Yo sé que sigue habiendo algunas dudas, pero yo le pido a Dios que el día de hoy realmente nos toque nuestro corazón, haya ese entendimiento a lo que dice la palabra de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que nosotros estemos en contra de la mujer o en contra de que la mujer sirva al Señor. No tiene nada que ver lo uno con el otro. Pero vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Y para ello vamos abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Es Primera de Corintios capítulo 14, versículo 33. Yo solamente voy a leer una partecita, pero ahora la voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios, dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Hasta ahí me quedo en estos momentos, hermanos. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. ¿Qué sucede, hermanos, cuando no hay orden? Obviamente se empiezan a romper reglas, empieza a haber un desorden. Si nosotros vemos en la actualidad, incluso en nuestro mundo, ¿cuánto desorden hay? ¿Y qué es lo que provoca el desorden? Provoca desobediencia, se rompan leyes, se rompan reglas y por lo tanto empezamos a vivir una vida desordenada, que es algo que no le gusta a Dios. Nosotros podemos ver que Dios es un Dios que le gusta el orden, a Él no le gusta el desorden para nada. Y si no le gusta el desorden en el mundo, pues mucho menos que le va a gustar el desorden en la congregación. Y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora sí les pido que vayan a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9.
Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Incluso el título dice requisitos de ancianos y obispos, o en cierto aspecto los pastores, ¿no? Veamos lo que va a decirle aquí Pablo a Tito. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, hermanos. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pero vamos a poner atención a algo que le dice Pablo a Tito. Dice que por esa causa, en el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Había un desorden en las congregaciones de aquel entonces, hermanos. Si nosotros vamos a la carta, a la primera y segunda carta a los Corintios, nosotros vamos a ver que ahí empieza a traer orden o da reglas el apóstol Pablo a los ancianos, a la iglesia, para corregir el desorden que viene habiendo en las congregaciones. Si nosotros leemos primera de Corintios, segunda de Corintios, vamos a poder ver cómo ahí va hablando acerca del desorden que había en la iglesia de los Corintios. Si nosotros vamos por ejemplo, a Timoteo, a Tito, le da las instrucciones de qué es lo que deben de hacer y poner orden en las congregaciones. Y por ejemplo, Tito y Timoteo eran pastores. Vamos a ver lo siguiente, dice, el que fuere irreprensible. Y pongan mucha atención a lo siguiente, dice, marido de una sola mujer. Dice, marido de una sola mujer. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí no vamos a leer, y en todos los versículos que leímos, no encontramos que dijera mujer de un solo marido. No le está dando ese derecho a la mujer de ser pastora. En la actualidad, dentro del cristianismo, normalmente al pastor tiene su esposa, y normalmente le llaman a la esposa del pastor pastora. Pero eso es algo incorrecto. ¿Por qué? Si yo soy abogado y mi esposa no estudió derecho, pues es lógico que ella no va a ser abogada. Y no porque yo sea abogado, a ella le van a decir abogada. ¿Estamos de acuerdo? El pastorado Dios se lo dio al varón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice y lo vamos a ver. Fíjense, vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hermanos. Efesios capítulo 5. No quiten la cita bíblica de Tito. Vamos a regresar a Tito. Dice Efesios capítulo 5, versículos 23 al 33. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 33. Pero también vamos a ver el motivo por qué en la actualidad llega a haber pastoras, que está mal, pero vamos a ver también el motivo por el cual también llega a haber pastoras, que no es lo correcto delante de Dios, pero vamos a ver los motivos por los cuales la mujer toma ese lugar. Y fíjense, dice el versículo 23 al 27, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Más adelante vamos a ver los versículos que siguen, hermanos. Pero fíjense, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y después dice que también es Cristo es la cabeza del varón y el marido es la cabeza de la mujer. Y voy a aclarar algo, hermanos. Esto no nos hace a nosotros ser machistas o autoritarios. Desgraciadamente hemos crecido en una sociedad machista, ¿no? Donde el mexicano siempre ha sido muy machista, ¿no? Tenemos y traemos mucho a veces esos errores como varones que tenemos que irlos corrigiendo conforme a la ayuda del Espíritu Santo. Y por ello es que no porque nosotros seamos cabeza, nosotros vamos a tener un comportamiento ya muy autoritario, muy machista. Nosotros debemos de ser equilibrados y prudentes conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y aquí podemos ver que el Señor le da la autoridad de ser cabeza al varón y por lo tanto eso se lleva también a la congregación. Si nosotros regresamos a Tito, dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible y siempre se refiere en cuestión hacia el hombre. Dice, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y aquí hay también otro detalle en el cual, conforme a lo que está escrito en la palabra, pues yo también no estoy de acuerdo. En algunas iglesias hay pastores que son solteros. Y con todo respeto, yo tampoco estoy de acuerdo con esa situación. Ahora les voy a pedir de favor que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Está ahí atrásito, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y vamos a ver nuevamente lo que Pablo le dice a Timoteo en este caso, acerca de los requisitos de los pastores, de los ancianos, de los obispos, que prácticamente tienen la misma función. Fíjense, la palabra de Dios dice aquí, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice, buena obra desea. Dice, pero es necesario, fíjense el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Dice, marido de una sola mujer, se lo vuelve a repetir a Timoteo. En la primera citas que vimos, acuérdense que fue Pablo a Tito, le dio la instrucción a Tito. Aquí se le da Pablo a Timoteo. Dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito, ¿qué quiere decir, hermanos? Que tiene poco en el evangelio, que es una persona que todavía no alcanza la madurez necesaria para poder tomar este cargo de poder pastorear a una congregación. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿A qué se refiere con eso? A que muchas veces cuando una persona tiene muy poco tiempo de convertida, es un neófito, es una persona que es en cierto aspecto inmadura, no ha alcanzado la madurez para ser pastor. ¿Qué sucede? Que normalmente una persona que tiene poco en el evangelio y empieza a pastorear, sucede que puede dar la condenación del diablo. ¿Cuál es esa? El orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu. Por eso es que la Biblia dice que no pongas a un neófito a pastorear,
tiene que ser ya una persona que lleva ya más tiempo en el Evangelio, que ya es más maduro en el Evangelio. No quiere decir que esto que todos seamos, obviamente conforme va pasando el tiempo nosotros vamos madurando en la cuestión espiritual. Por eso es que es esencial que no se suba a alguien a pastorear, incluso a algún ministerio, hermanos. No podemos ponerlo cuando tiene poco tiempo en el Evangelio. No podemos hacerlo. Tenemos que ver madurez en esa persona, tiempo en esa persona. Se tiene que poner a prueba incluso a la persona. Y eso lo vamos a ver en los requisitos de los diáconos. Entonces, es algo muy importante porque el orden de Dios se tiene que respetar. Cuando no se respeta el orden de Dios, entramos en un desorden. ¿Qué sucede en el desorden? Se van a romper reglas, van a haber muchas cosas que nos van a traer dolores de cabeza. Entonces es importante tener un orden dentro de la iglesia del Señor. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Fíjense, aquí volvemos a ver que dice marido de una sola mujer, pero todavía lo recalca, todavía más en el versículo 4 y 5, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En este caso, por ejemplo, no nada más es que conforme a lo que dice la palabra de Dios, la mujer no puede ser pastora, sino incluso varones que no son casados, no pueden ser pastores. Yo no entiendo por qué hay congregaciones que le dan esa responsabilidad a varones que no son casados e incluso a mujeres. Porque si nosotros ahorita lo que estamos leyendo, creo que es muy claro, hermanos. Aquí en ningún momento se está refiriendo a la mujer. La mujer es una parte muy importante para el varón. Dice la palabra de Dios que es nuestra ayuda idónea. Pero no por eso quiere decir que ya mi esposa es pastora. El ministerio me fue dado, digamos en este caso, a mí. Y la responsabilidad la tengo yo. Y tengo muchas responsabilidades dentro de ello. Y es algo que vamos a ver por qué en la actualidad se da mucho lo del pastorado en la mujer, que no es el orden de Dios, pero ¿por qué se da? Se da, hermanos, por la falta de valentía del varón. El varón últimamente, con todo respeto, se ha vuelto un cobarde para las cosas del Señor. Y algo que tiene la mujer, que es de reconocerse, que llega a ser más valiente que el hombre. Y por ello es que a veces toma ese lugar que no le corresponde, porque Dios se lo dio al varón. Y en cierto aspecto, por eso se ha vuelto algo permisible dentro de las iglesias, que no es de acuerdo al orden de Dios, no es de acuerdo al orden de Dios que Él estableció. Porque aquí lo estamos leyendo muy claro, los requisitos para el obispo, se está refiriendo hacia el hombre. Y dice, tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser casado. ¿Por qué? En el pastorado hay muchos hermanos, hermanas que se acercan. Y muchas veces piden, ahora sí que consejo con respecto a problemas que luego pasan o circunstancias. Pero yo, ¿cómo puedo dar un consejo a alguien que tiene familia si yo no la tengo? ¿Cómo puedo darle consejo a alguien que tiene hijos si yo no los tengo? ¿Cómo puedo yo gobernar una congregación si no sé lo que es gobernar una familia con esposa, con hijos? ¿Sí me entienden? Por eso yo también no estoy de acuerdo con lo que es el pastorado en el varón, pero que son solteros. Porque realmente no pueden darte algún consejo bíblico con respecto a, por ejemplo, si tienes hijos, cómo educar a tus hijos conforme o ciertos problemas que se pueden presentar en la familia. Pero si tú no tienes familia, no tienes hijos, pues ¿cómo puedes dar o hablar con respecto a la palabra? A lo mejor con la palabra puedes hablarlo, pero por experiencia propia, pues es muy difícil. Y aquí la palabra de Dios es clara. Dice, marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción, que no estén acusados de rebeldía, de muchas cosas. Entonces,
podemos darnos cuenta que la Biblia es clara, la Biblia es muy clara, pero vamos a darnos cuenta del por qué hay en la actualidad muchas mujeres en el pastorado. Y les voy a pedir que abran su Biblia ahora allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Aquí vamos a ver algo que es fuerte en cierto aspecto, pero es algo que manda el Señor y lo vamos a ver con otra cita bíblica. Dice, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Hacia quién? Hacia su marido. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí pónganle mucha atención a esto. Si pueden, subrayen esos versículos bíblicos. Dice, nuevamente lo leo. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción hacia su marido, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos ahora también a Primera de Corintios, hermanos, capítulo, permítanme tantito, capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, ahí donde leímos, ahora vamos a leer del 33 al 40. Ahí está hablando acerca, en todo ese capítulo, del don de lenguas y de profetizar. Recuerden que el profetizar está hablando de predicar la palabra. Acuérdense que cuando la palabra de Dios habla de profetizar en estos tiempos, en estos últimos tiempos, está hablando de predicar la palabra. Y también habla acerca del don de lenguas. Recuerden que también en Corintio, había mucho desorden, y por lo cual Pablo escribió 2 cartas a Corintios para que hubiera un orden, para que Dios pusiera orden en la congregación y los hermanos obedecieran. Y fíjense lo que dice, y vamos a volver a leer el versículo con el que empezamos. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz o de orden. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Dice, mas el que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero fíjense lo que dice aquí, y es donde vamos a encontrar la clave del por qué en la actualidad hay mujeres que han tomado el pastorado. Dice, si quieren, en el versículo 35, dice así, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero ¿qué creen que ha pasado, hermanos? Que los maridos son los que en estos últimos tiempos no han cumplido la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios para con nuestra familia. ¿Qué sucede? El marido, se puede decir que él es el que tiene que ser un maestro para su familia. Es el que tiene que ser el guiador para su familia, incluyendo esposa e hijos. Por eso es que la palabra de Dios nos ha venido enseñando acerca de que tenemos que ir poniendo orden desde nuestra casa. ¿Por qué? Porque si nuestra casa no está en orden, llegando a la iglesia vamos a hacer un desorden. Y en la congregación va a seguir habiendo un desorden. Por eso tenemos que empezar desde nuestra casa con el orden. ¿Por qué ha resultado que las mujeres en la actualidad han tomado el pastorado?
porque muchos hombres se han acobardado, no han querido tomar esa responsabilidad. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos acerca de los hijos? ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra a sus hijos? ¿No dice la palabra de Dios? ¿No leímos en los versículos bíblicos que dice, y estas cosas, estas palabras les enseñarás a tus hijos y a tus nietos, de generación en generación? ¿A quién le da la responsabilidad, hermanos? A los padres, al padre. El padre es el que tiene la responsabilidad del varón de ir guiando a su familia, de ir guiando a su esposa, de ir guiando a sus hijos. Dirán, pues es que luego mi esposo no quiere o mi esposa no quiere. Bueno, eso ya Dios lo irá tocando el corazón de cada uno de ellos, pero tú mientras sigue cumpliendo. Tú mientras sigue haciendo lo que te toca conforme a escudriñar la palabra de Dios y de ir instruyendo a tu familia lo más que se pueda. Ya si no quieren o no, pues ya es cuestión de cada quien. No podemos obligar a alguien a creer. Pero mientras tanto, tú no puedes soltar esa parte de la palabra. Por eso es que en la actualidad hay mujeres que han tomado el pastorado, pero no es conforme al orden de Dios. El orden de Dios es que la congregación sea, la cabeza de la iglesia es Cristo, el que dirige es Cristo, el que manda y ordena es Cristo. La cabeza terrenal es el pastor, después siguen los diáconos y la congregación en general. ¿Sí me entienden? Ese es el orden de Dios. Ese es el orden implícito de una congregación de parte de Dios. Pero conforme al pastorado, el pastorado en la mujer no es bíblico, no es de parte de Dios, porque ha suscitado por la falta de responsabilidad del varón, por la cobardía del varón, porque el varón no ha tomado la responsabilidad que le corresponde. Regresemos a Efesios capítulo 5, hermanos, y ahí vamos a entender todavía más esta situación. Efesios capítulo 5, versículos del 23, pero vamos a leer hasta el 33. Nuevamente vamos a leer esa parte, los primeros versículos que hemos leído, y vamos a ir entendiendo la responsabilidad que tenemos varones como hijos de Dios, delante de Él, de guiar a nuestra familia, de ir enseñando a nuestra esposa, a nuestros hijos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, fíjense, ¿a quién está hablando aquí el Señor? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí ya te está dando un ejemplo. Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, sí mismo tu marido tienes que hacer lo mismo por tu esposa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y fíjense lo siguiente, varones, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué hizo Jesús como marido con la iglesia? La santificó para presentársela a sí mismo. ¿Sí me entienden? Los maridos es la responsabilidad que tenemos, guiar a nuestra esposa en la palabra para santificarla, para Dios primeramente y para nosotros también a su vez presentárnosla a nosotros santificada. Pero es algo que los maridos, los varones cristianos, muchos han dejado de hacer. Y es algo que Dios les ha dado la responsabilidad, que ahorita lo estamos leyendo. Fíjense el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ya ven cómo hay una comparación. Ahí te dice, mira lo que Cristo hizo con la iglesia, que es su esposa, y cómo tú como marido tienes que ser con tu esposa. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muchos toman este versículo de seremos una sola carne y por eso justifican, como yo soy pastora, ella es pastora. No, también no saquemos de contexto un versículo. Ciertamente nos volvemos uno con la mujer o a su vez con el marido, ustedes mujeres, y son uno espiritualmente hablando con el Señor, pero cuando se trata de un ministerio, el ministerio es personal. El ministerio es personal. Esto no quiere decir que la mujer no pueda predicar, hermanos. Si se fijan, si nosotros lo que leímos en Primera de Corintios está diciendo que en las congregaciones las mujeres guarden silencio y si tienen alguna duda, pregunten a su marido en casa. ¿Qué le está dando el Señor la responsabilidad a quién? Al marido de guiar a su familia. Cuando nosotros estamos, si se fijan, en la congregación, nosotros debemos de tener un orden en la congregación. En la congregación el orden es el pastor que esté en santidad, cumpliendo lo mejor que puede esos requisitos, un pastor que realmente ha sido puesto por Dios, los diáconos y la congregación en general. Y ahí tiene que haber una enseñanza respetando las órdenes que dice la palabra de Dios. Nosotros, si se fijan, cuando ya estamos, hacemos nuestras reuniones, cuando hay estudios, cuando hay discipulados y muchas otras cosas, cuando estamos escudriñando la palabra, las hermanas preguntan y todo eso es correcto, todo eso está bien. No quiere decir esto que ya de plano las mujeres ustedes no hablen o digan, no, las mujeres también tienen que predicar, tienen que evangelizar, tienen la capacidad para hacerlo y por eso a veces incluso hasta tienen una gran capacidad que por eso en su momento en la actualidad llega a haber pastoras, pero no es el orden correcto de Dios, porque ahí es el marido el que tiene que levantarse en su casa y levantarse como ese guerrero, ese soldado que Dios está llamando de su persona. Pero es algo que se ha dejado de hacer. Entonces podemos ver, dice, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, aquí la gran culpa, hermanos, no es de la mujer, es del varón. Aquí la culpa es de nosotros como varones si nosotros no tomamos el lugar que Dios nos dio. Dios no es machista. Dios le ha dado roles que cumplir a cada uno de nosotros, tanto al varón como a la mujer. Dios tampoco no es misógino. Dios es un Dios de orden que le dio roles a cada quien que debe de cumplir. Volvamos nuevamente a Primera de Corintios para que quede todavía más claro. Ahí en el capítulo 14, dice, y fíjense cómo hasta eso llega a ser contundente, pero fíjense, versículo 33 nuevamente, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Fíjense, está refiriendo a las iglesias, a las congregaciones. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿En dónde, hermanos? En la congregación. Pero no se refiere a que no puedan hablar ni nada. Se refiere más en la cuestión de la enseñanza. Por eso nosotros vimos también que la mujer no puede tener dominio sobre el varón. Aquí entramos un terreno muy peligroso. ¿Por qué Dios no permite que la mujer entre al pastorado? ¿Por qué no le pone como un ministerio para la mujer el pastorado? El otro día estábamos hablando, nuestra hermana Betsabé hizo el comentario acerca del espíritu de Jezabel y ciertamente también se presenta en el hombre. Pero si nosotros nos fijamos en la cuestión, en mayoría, no digo que en todas, pero en mayoría de pastoras,
desgraciadamente, muchas veces llega a entrar ese espíritu de Jezabel y se nota a leguas. Es la que manda, es la que dirige, es la que ordena. Incluso uno lo ve en las actitudes que luego tienen y debemos de tener mucho cuidado con ello, porque el espíritu jezabelico es una cuestión muy fuerte, es un principado muy fuerte, hermanos, a tal grado que puede llevarnos de una sana doctrina a una doctrina de demonios. Y lo vemos muy claro con el ejemplo de Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Jezabel era la que ordenaba, Jezabel era la que decía cómo hacer, qué hacer, cuándo, cómo, a qué horas, a quién mandar, cómo, cuando ella quería, como ella lo quería, a tal grado que pervirtió a todo un pueblo de Israel a servir y a doblar sus rodillas a los ídolos, a los Baales. Y fueron un remanente que quedó sin doblar rodillas a los Baales. Y eso lo vemos y eso es algo bíblico. Yo lo viví, hermanos. En la primera congregación que el Señor me permitió ir a pastorear, me tocó estar con una mujer, hermanos, y eran problemas, eran una de problemas, porque esta mujer quería tomar todas las decisiones y yo sí fue muy claro con él, por eso había muchos problemas en ese entonces y hasta después que el Señor me dijo, ya te tienes que ir de ahí, yo dije, ok, ya me voy, porque esta mujer era así. Esta mujer quería que se hiciera lo que ella dijera, cuando ella dijera, como ella quisiera y todo. Y fue cuando yo empecé a ir y decir, no, la Biblia dice esto, lo otro y aquello, y no va a ser así, y esto y lo otro y aquello. Así dice la palabra de Dios. Y desgraciadamente, digo, solamente aquí está, creo, la hermana Agustina, que se quedó de allá, y Adira. Pero realmente fue una de problemas. Y, y desgraciadamente, aunque se les muestre con la palabra de Dios, están muy cegadas y muy atadas a ese espíritu jezabelico. Y es una fuerte lucha, hermanos, una fuerte lucha, por lo cual el Señor veo que Él no permite que haya el pastorado en la mujer. En cierto aspecto también, hermanos, a veces la mujer es más emocionalista. A veces nosotros como hombres somos un poco más fríos en las decisiones, aunque también nosotros nos equivocamos y fallamos y tenemos ciertas fallas y cometemos muchos errores también. Pero hay algo que debemos de ser muy claros, hermanos. El Señor aquí manda bien claramente que el pastorado es del varón. No porque seamos machistas, no porque tengamos un odio en contra de la mujer, no porque la mujer sea menos, no porque la mujer no sea capaz, no, la mujer tiene la misma capacidad para ser usada por el Señor, al igual que un hombre, pero no es el rol que Dios quiere que se cumpla en una mujer. El pastorado es del varón, es algo que es para el varón, pero también no nada más, hermanos, y a esto me refiero a los varones. Nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Nosotros somos los que debemos de guiar a nuestra familia. Tenemos esa grande responsabilidad. Es algo que no debemos de descuidar. Pero es que mi mujer no quiere, y es que mis hijos no quieren, pues tú tienes que estar orando por ellos. Tú tienes que tratar de hacer lo que esté en tus manos para enseñarles y guiarles en la palabra del Señor, para mostrarles la palabra del Señor. El Señor se va a dar cuenta que estás haciendo lo que te toca, estás haciendo lo que te corresponde y Él obrará en los corazones de tus hijos, de tu esposa. Porque llega a haber ciertos casos, ¿no? Donde a lo mejor la mujer no quiere o los hijos no quieren y viceversa. A veces ustedes mujeres también batallan con el marido porque el marido no quiere y todo eso. Orar, pero no tomes el lugar que no te corresponde. No tomes ese lugar. Ora para que el Señor produzca un cambio en el corazón de tu varón para que tome el lugar que le corresponde delante de Dios. Esa es la oración que tú debes de tener. Esa es la oración que tú debes de tener. Y mujeres, no falten el respeto al varón. Aquí lo leímos también en la palabra de Dios. Respeten a su varón
sean sujetas al varón. Esto no quiere decir que nosotros ya somos los que vamos a mangonear, que ya somos los que vamos a decidir todo. Tenemos que decidir en pareja las situaciones que haya en familia, tenemos que hacerlo. Es algo que debemos de ir aprendiendo a hacer, porque desgraciadamente dentro del matrimonio hay siempre a veces una competencia. Es que tú, es que yo, es que tú, es que yo, y nos la pasamos así. Y esto no debe de ser así. Vamos a ir viendo la parte del orden de la congregación, de la familia, como maridos, como esposas, aún como hijos, lo que debemos de ir haciendo. Pero hay algo que debemos de ser muy claros. El pastorado es para el varón. La mujer debe estar sujeta y debe ser ayuda idónea de su marido. Ayuda idónea de su marido. Y no nada más en el pastorado. En todas las áreas de nuestra vida como matrimonio, la mujer es ayuda idónea. O sea que el hombre necesita de su mujer. Al igual que la mujer necesita de su varón. Por eso es que dice la palabra que somos uno. Si tú quitas una parte no va a funcionar igual, porque ya no están completos. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso es que dice la palabra que somos uno. Y muchas veces entra el orgullo. Ay, es que yo puedo vivir sin ti. O yo también no puedo. Ah, yo puedo vivir sin ti, no necesito de ti. No, ni varones ni mujeres. Ustedes no pueden decirle eso a su pareja. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. El marido y la mujer dejarán a su padre y a su madre y serán una sola. O sea que se necesitan mutuamente. Por eso dijo el Señor, el varón no puede estar solo. Hagamos su ayuda idónea. Por lo tanto, tanto tú necesitas a tu mujer como tu mujer necesitas a tu marido. Eso es algo que la Biblia lo dice implícitamente. Debemos de saber que ese es el orden que Dios quiere también en nuestra familia. Vamos nuevamente a Timoteo, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver versículos del 1 al 7, ¿no es cierto? Del 8 al 13. Y vamos a ver cómo aquí ya se permite a la mujer tomar un cargo dentro de la congregación, pero no es el de pastora, es el de diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez. No sé si dije la cita, perdón, fue 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Fíjense ahí cómo ya se incluye a la mujer. Le está diciendo asimismo a los anteriores requisitos del diácono, varón, le dice, asimismo las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y fíjense cómo aquí dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo también vuelve a ser importante que en el diaconado también sean casados, ya sea la mujer o ya sea el varón. Para Dios es un requisito muy importante que dentro de la congregación, tanto el pastor sea casado, como los diáconos, mujer, hombre, también sean casados y tengan a su familia. Pone requisitos, hermanos. Y a veces en la congregación somos muy dados a hacer lo que se nos pega y, perdón, se nos rehincha la gana, pero no es así. Y les voy a ser honesto, hace poco, y me imagino que deben de conocerlo, es algo que no estoy de acuerdo, y lo voy a decir porque no es algo bíblico. El señor Dante Gebel hizo una convocatoria para su iglesia de músicos
y cantantes. Fíjense si para el diaconado, para el pastorado, los requisitos que se piden, e incluso para el diaconado tienes que poner a prueba a las personas. Para cualquier persona que vaya a ser un ministro y va a ministrar a Dios, tiene que haber requisitos, tiene que cumplirse requisitos. Porque Dante Gebel estaba haciendo esa convocatoria sin necesidad de que hubiera ciertos requisitos. Incluso muchos lo criticaron y empezó a decir que fariseos y que legalistas y todo eso. No es que seamos fariseos, no es que seamos legalistas. Dios pide un orden en la congregación conforme a su palabra. Si los apóstoles, cuando comenzaron en la iglesia primitiva para servir las mesas, hubo ciertos requisitos que no podían poner a cualquiera, solo para servir a las mesas, imagínense. Decía que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces en la iglesia queremos hacer lo que se nos repegue la gana. No es nuestra la iglesia, eso debemos de entenderlo muy claro. No es nuestra la iglesia. La iglesia es de Dios. Dios puso requisitos, Dios puso un orden. Y si nosotros no hacemos lo que dice la Biblia, vamos a entrar en un desorden. Y a Dios no le agrada el desorden. Dios ama el orden. Dios quiere un orden. Y porque aparte, Él es el dueño de la iglesia, no nosotros. Eso debemos tenerlo muy claro. Nosotros no somos los dueños de la iglesia. Es que yo soy el pastor. Sí, pero no soy el dueño de la iglesia. Y no por eso voy a hacer lo que se me pegue la gana. Los que se suban a la alabanza, los que estén de diáconos, el mismo pastor, tiene que cumplir los requisitos que están implícitos aquí en la palabra de Dios. Tenemos que cumplirlos. Pero se ha relajado esas medidas y por ello, hermanos, entra desorden a la iglesia. Lo pudimos ver en Tito, dice, retenedor de la palabra fiel como le fue enseñada. ¿Qué está hablando? Enseñar la palabra tal como está escrita. No hablarla a conveniencia, no enseñar falsas doctrinas, no enseñar, no, de todos modos, es que es para evangelizar. Es que es para esto, hay que hacerlo así porque es para evangelizar. No, tenemos que pedirle ese entendimiento y esa sabiduría a Dios y está aquí en la palabra. Pero se ha dado mucho eso que en el cristiano, no, pues es que es con el fin de evangelizar, ¿no? O como dice el dicho, el fin justifica los medios. No, estamos muy mal, porque al fin y al cabo nosotros no somos los que tocamos el corazón del hombre. El corazón del hombre lo toca el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que entrar en un orden. Tenemos que entrar en un orden. Paz es significado de orden, hermanos. No hay orden, no va a haber paz. Y lo dice la palabra. Dios no es Dios de confusión, sino de orden, de paz. De paz. Tenemos que, en la iglesia tiene que haber y tiene que sentirse esa paz, pero porque esté en orden las cosas. Nos quejamos de un mundo donde hay mucha corrupción, donde hay mucha injusticia, donde hay mucha maldad. ¿Pero por qué es todo ello, hermanos? Porque no hay orden. Y en la iglesia se da lo mismo. Lo vemos ahorita en la actualidad. Fíjense, hermanos, vamos a verlo con la cuestión de la pandemia. Muchos cristianos empezaron a decir que había una persecución contra la iglesia por las iglesias que tenían que estar cerradas, ¿no? Pero las iglesias que estaban cerradas no nada más eran las cristianas, eran las católicas, la de los testigos de Jehová, la de los mormones. Toda iglesia fue cerrada por precaución y prevención. ¿Cuántos cristianos no se contagiaron y se murieron? ¿Cuántos no pasó por esa situación? ¿Pero por qué? Porque no se sujetaron incluso lo que dice la palabra, que incluso nosotros debemos estar sujetos a las autoridades. Y había una razón por la cual debíamos de estar sujetos a las autoridades. Había una pandemia y se dijo, cierren, cierren. Pero
pues no se obedeció a la palabra y desgraciadamente muchos pagaron con la vida de algún familiar incluso por esa desobediencia, por ese desorden. Debemos de ser ejemplos del orden. Por eso el pastor dice que tiene que estar sujeta, el que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, pues ¿cómo va a gobernar la iglesia? Ahí también hasta hay un orden. Dios es Dios de orden y esto debemos de entenderlo claramente y debemos de tenerlo bien en nuestro corazón. Ahora esto no quiere decir, y lo vuelvo a repetir, que ustedes como mujeres no puedan ir a una casa y orar por alguien, predicarle a alguien. No, tampoco es en ese grado de que, ay no, ya la mujer no hable. La mujer ya no diga nada. No, no debemos entenderlo. Está refiriéndose a la congregación, al orden que debe haber en la congregación, en los cultos. Cuando ya son discipulados, cuando ya es una enseñanza bíblica, la mujer puede preguntar, puede hablar, puede decir, o sea, no hay ningún problema con ello, para que no entendamos a que, ay, es que ya nos tenemos que callar, ya no tenemos que hablar, ya no tenemos que decir nada. No, 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 no. Es con respecto a cuando se va a llevar el culto en la congregación. Por eso es que también el hombre tiene que tomar el lugar que le toca. Así que varones, es tiempo de que nos levantemos y cumplamos lo que dice la Escritura. Tenemos que ser los maestros de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Mujeres, oren por sus esposos para que tomen ese lugar que les corresponde. No lo quieran tomar ustedes, mujeres. No lo quieran tomar porque entrarías en un desorden delante de Dios. Y eso no quiere Dios. Ahora el lugar que te toca es estar orando por tu varón. Señor, levántalo, toca su corazón, haz que se esfuerce, que sea valiente, que escudriñe tu palabra, que nos enseñe la Escritura, que nos guíe con la palabra de Dios fielmente enseñada. Eso es lo que tú como mujer debes de hacer con tu varón. Las que no están casadas, las que no tienen pareja, Señor, dame una pareja que te ame, que sea el varón y que tenga el lugar que le corresponde delante de ti. Así dámelo, por favor. Pero no tomemos un lugar que no nos corresponde, porque entraríamos en un desorden, en un desorden. Hay veces que incluso en la congregación, y vemos mucho esto, hermanos, a veces se heredan como las plantas, ¿no? A veces en los trabajos, ay no, yo le voy a heredar mi planta a mi hijo. No necesariamente tiene que suceder esto dentro de la iglesia, hermanos. ¿Qué privilegio sería? Yo le pido a Dios, y yo sí le he pedido a Dios, que si Dios todavía no viene por nosotros, y seguimos adelante, que mi hijo y mi hija sean siervos de Dios, en lo que Dios escoja para ellos. Yo no le pido a Dios que mi hijo sea pastor. Yo solamente le pido a Dios que sea un siervo de Dios. Si Dios ya le da el ministerio de pastorado, adelante. Pero por ejemplo, si ahorita yo estoy como pastor de esta congregación y al rato alguien tiene que ser mi sucesor, no, yo le pido a Dios que sea el sucesor que él escoja para la iglesia, el indicado. No porque al rato crezca mi hijo. Si Dios lo decide que sea mi hijo, será mi hijo. Pero si Dios decide que sea otra persona, será otra persona, será otro hermano que Dios ya lo escogió para que sea el sucesor de mi pastorado en dado caso, ¿me entienden? Y cometemos mucho ese error incluso en las congregaciones, de que el hijo también va a ser el pastor y así, así, así. Gloria a Dios, si realmente es el ministerio que Dios le está dando a mi hijo, gloria a Dios. Pero muchas veces se da eso. Y hay una de tantas de problemas a veces, hermanos, porque muchas veces no es porque Dios le esté dando el ministerio, es porque muchas veces lo ponen porque es la familia. Y eso no es correcto tampoco. Entonces debemos de ser ordenados en las cosas del Señor, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y por eso dice incluso en el diaconado, pónganlos a prueba. Pónganlos a prueba primero. Y hay que ponerlos a prueba. Porque hay hermanos que luego no, es que porque a mí no me pone aquí, o es porque no esto, no es lo otro. Porque muchas veces también somos muy dados, ay, es que yo quiero estar en la alabanza, pero realmente es lo que Dios quiere para ti. Es el ministerio que Dios te dio.
Porque muchas veces aún nos dejamos guiar por nuestros deseos, pero a lo mejor no es el ministerio que Dios tiene para mí. Ay, es que yo sí quiero estar en la alabanza, quiero estar ahí ministrando en la alabanza, quiero cantar ahí en la alabanza, pero a lo mejor ni siquiera es el ministerio que Dios quiere para ti. A lo mejor Dios quiere que seas un evangelista y estés yendo a muchos lugares a evangelizar en vez de estar en la alabanza. Entonces, y dentro de las congregaciones, hermanos, se ha dado mucho que aún entre los grupos de la alabanza, llega a haber también mucha cuestión de desorden, de que ya también se creen la mamá de los pollitos porque están en la alabanza, o sea, y por eso dice la palabra, que no pongas a un neófito. Tiene que tener madurez también esa persona. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición hacia los demás, para que no caiga en el lazo del diablo, del orgullo, de la soberbia, de la altivez de espíritu. E incluso, hermanos, por eso es esencial que nosotros varones realmente recapacitemos, nos analicemos y veamos qué estamos haciendo delante de los ojos de Dios con nuestra familia, porque debe de haber orden a partir de nuestra familia y como varones tenemos una gran responsabilidad. Esto no quiere decir que a la mujer se le esté delegando se le esté quitando esa responsabilidad de su familia. También la mujer tiene una responsabilidad grande con sus hijos y con su marido. Pero maridos, aguas, nosotros debemos de ser los que guiamos a la mujer y a los hijos. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Pero espero que realmente podamos ver lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que el pastor debe de ser hombre, debe ser casado y debe de cumplir con todos esos demás requisitos: irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Todos esos requisitos los debe de cumplir un pastor. No es cualquier cosa, es difícil, hermanos. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero con la ayuda de Dios se puede. Hay pastores que cumplen todos estos requisitos, pero también a su vez hay muchos que no cumplen estos. Y con todo respeto, y no es un afán de ofender a la mujer ni nada, pero la mujer no puede ser pastora porque está aquí escrito en la palabra de Dios. Es solamente varón. La mujer, Dios la utiliza también grandemente. En eso no estamos peleados. Hay mujeres que se han esforzado mucho. Hay muchas que se justifican con la cuestión de Débora, pero Débora no fue pastora. Débora fue una jueza y Dios permitió que sucediera así y Dios la levantó con poder y autoridad, así como levantó a Esther. Pero aún Esther, si se fijan, estuvo sujeta a su marido, a su rey. Se arriesgó, pero ayunó e hizo muchas cosas para poder hallar gracia delante de Dios en oración, en ayuno. Pero no por ello quiere decir que ya Esther también fuera pastora, ¿están de acuerdo? Se sujetó a su marido, lo trató con respeto aún al rey, aún corría el riesgo de ser muerta al presentarse con el rey, porque no se podía presentar nada más así porque sí, tenía que pedir como un permiso para presentarse delante del rey. Mas sin embargo ella en su oración y ayuno, pero esa no lo podría hacer como pastora. Y a veces malinterpretamos la palabra de Dios. Entonces, espero que haya quedado claro esta parte, hermanos. Yo sé que algunos todavía tenían duda con la cuestión del pastorado en la mujer. Y también que quede claro que esto no es que nos hace a nosotros machistas o misóginos o que odiamos a la mujer o que no le guardamos respeto. Creo que siempre, ante todo, las hermanas que me conocen y me han tratado y han estado con nosotros,
siempre les hemos guardado respeto, nunca las hemos tratado menospreciado ante los hombres, al contrario, creo que siempre hemos sido respetuosos tanto con los varones como con las mujeres, pero lo que sí ustedes saben es que nosotros hemos tratado siempre de compartir la palabra como está escrita, la sana doctrina, no sacar de contexto las cosas, no enseñar algo que no dice la Biblia, y es algo que creo que es muy esencial, hermanos, en la congregación, dentro del orden, que es el pastorado, los requisitos del pastor, los diáconos, y que no puede haber el ministerio de la mujer de pastor. Entonces, porque no es algo bíblico, hermanos. Espero que haya quedado claro esa parte. Vamos a seguir viendo la parte del orden de Dios dentro de la congregación. Lo vamos a ver también específicamente con el don de lenguas, porque también hay mucha confusión con la cuestión del don de lenguas, que si el don de lenguas es necesario en todos, porque es la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, cómo se debe de hacer, por qué se hace, por qué no, cómo, o sea, vamos a ver el orden incluso en todo ello y en muchas otras cosas más dentro de la congregación. Vamos a ver la cuestión también de lo que habla incluso ahí en 1 Corintios, donde dice que todo se debe de hacer decentemente y con orden. Vamos a ver la parte que yo les mencionaba nuevamente, a profundizar un poquito con el espíritu del Kundalini, cómo se puede disfrazar esa situación como si fuera el Espíritu Santo, que es ya una aberración, porque sabemos que el enemigo imita a Dios, y que incluso ha entrado a la iglesia y que podemos ser engañados y confundidos con esa situación, y que debemos de tener los ojos bien abiertos y sobre todo el conocimiento de la palabra para no ser engañados. Entonces espero que haya quedado en claro esta parte.